Los Vengadores reacciona a su pasado y su futuro. Capítulo 2 Secuestro. Back in Black de AC abre la escena. Escribir en la pantalla dice Kunar Province, Afganistán. Se muestra una mano sosteniendo un vaso de whisky. ¿Por qué no me sorprende que estuvieras bebiendo? Pepper preguntó, o más bien, declaró. La pantalla se prepara para mostrar que es Tony. Dice que se siente en vivo que lo llevan a cortejar a Marshall y le pregunta qué hizo, luego dice que parece que van a detenerse y apagarlo y le pregunta si se les permite hablar. Deberías ser más respetuoso con los soldados, Stark. Steve dijo, no irrespetuosamente, pero aún de una manera sin sentido. El soldado en el asiento delantero dice que pueden hablar. Tony pregunta si es personal. El conductor dice que los intimida. ¿Tienes ese efecto en las personas? Pepper dijo. Tony sonrió en respuesta. Tony se sorprende cuando se da cuenta de que es una mujer y dice que no podría haberlo llamado, y que primero pensó en ella como soldado. Bonita salva. Rodey susurró, sarcásticamente al oído de Tony. Ella le dice que es aviadora. Tony complementa su estructura ósea y dice que le está costando no mirarla y le pregunta si eso es raro. Es un poco raro. María dijo. Solo un poco. Natasha agregó, sarcásticamente. Los soldados comienzan a gruñir y Tony los alienta a reír. El soldado en el frente dice que tiene una pregunta para Tony y pregunta si era cierto que fue 12 por 12 con los modelos de cubierta máxima de los últimos años. ¿Realmente? Scott preguntó. Tony solo podía encogerse de hombros en respuesta, no es que se avergonzara de sus días de Playboy, sino todo lo contrario, ya que generalmente lo hacía alarde, pero a veces toda la charla se hacía un poco vieja. Tony dice que es una excelente pregunta y responde diciendo que lo hizo, pero no lo hizo porque la chica de marzo y él tenía un conflicto de programación, dijo, pero la portada de Navidad eran gemelos. No podías guardarlo en tus pantalones, ¿verdad? Clint dijo. No. No pudo. Rodey respondió antes de que Tony tuviera la oportunidad de intentar defenderse. ¿No puedes decir que está nervioso? Preguntó Steve, ligeramente molesto. El soldado en el asiento junto a él levanta la mano, Tony le pregunta si está bromeando cuando lo hace. El soldado le pregunta si podría tener una foto. Tony dice que es genial. El soldado saca una cámara y se la pasa al tipo en el asiento delantero. Tony dice que no quiere ver esto en Mispace. ¿Qué es Mispace? Preguntó Steve. Los guardianes y los asgardianos también. Parecían confundidos. Es como Facebook pero para personas nacidas en los años 90. Bruce respondió. Algunas personas todavía parecían confundidas, tampoco sabían que era un Facebook, pero abandonaron la pregunta. El soldado al lado de Tony sostiene una señal de paz. Tony le pide que no lo haga. El soldado baja la mano. Tony retracta su declaración anterior y dice que estaba bromeando. El soldado le devolvió la mano. Sí, paz, amo la paz, estaría sin trabajo con paz. Wanda miró. Por supuesto, el Tony que había conocido había cambiado, pero este no era él. Ya no. Tony murmuró, mirando a cualquier parte menos a la pantalla. El soldado en el asiento delantero está teniendo problemas con la cámara. El soldado le dice que se apure y no cambie ninguna configuración. Una bomba explota repentinamente al lado del vehículo. También se pueden escuchar disparos. Todos en la habitación se estremecieron, sin esperarlo. Bueno, todos excepto Fury, y Natasha, Clint porque están entrenados para manejar situaciones como estas con calma, y Tony, que sabía lo que venía. Pepper agarró el brazo de Tony. Tony pregunta qué está pasando. Un soldado grita contacto a la izquierda y sale del vehículo. Tony pregunta cuál es la situación. El soldado le dice a Jimmy que se quede con Stark y luego sale del vehículo, luego es derribado. Jimmy jura y sale también. Escucha tus pedidos. Quédate ahí exclamación de cierre Steve gritó, preocupado por el joven. Bucky le dio una mirada que decía ahora no era el momento de decir eso. Steve está entrando en pánico. También ¿por qué querrías quedarte en un vehículo que está siendo atacado activamente? Bruce preguntó. Tony le dice que espere y le dé un arma. Jimmy le dice que se quede, luego le disparan. Las balas perforan el costado del Humvee. Tony escucha sonar en sus oídos. Desorientado, sale del vehículo. ¿Qué estás haciendo? Quédate ahí. Te lastimarás. Steve le gritó a Tony. Steve. Bucky consolado. Ahora no es el momento. Tony corre para cubrirse detrás de una gran roca. Él saca su teléfono y trata de pedir ayuda cuando una bomba aterriza a pocos metros de él. Lo mira y se da cuenta de que lee Stark Industries. Oh no. Grita y trata de alejarse antes de que explote la bomba, pero es demasiado lento. La bomba detona y Tony es enviado volando de regreso. Te explotó una bomba.
Literalmente con tu nombre. Scott dijo. Si esa no es la definición de ironía, entonces no sé qué es. Feliz dijo. Sus sentidos están apagados y él va a comprobar el daño. Él abre su camisa para ver que está sangrando a través de su chaleco antibalas. ¿Eso realmente te pasó? Preguntó Kill. Tony asintió bruscamente, la experiencia ahora fresca en su mente de nuevo. Esperaba que la película no mostrara esto. Pepper todavía se aferraba a Tony por su querida vida, como si de repente desapareciera. Ella sabía algo de lo que le sucedió en Afganistán, pero nada podría haberla preparado para verlo con sus propios ojos. La pantalla dice Las Vegas 36 horas antes. Se está reproduciendo un video. Un narrador habla de Tony, llamándolo un visionario, un genio y un patriota estadounidense. Y dice que incluso desde una edad temprana, Tony robó el centro de atención del legendario desarrollador de armas Howard Stark. Legendary Steve pensó. Howard debe haber hecho algo de sí mismo después de la guerra. Claramente, el auto volador nunca funcionó. El narrador continúa diciendo Cuando Tony tenía 4 años, construyó su primera placa de circuito, cuando tenía 6 años construyó su primer motor y se graduó summa cum laude del MIT cuando tenía 17 años. Fotos de Tony cuando era joven flash en la pantalla. Eras un niño adorable. Pepper sonrió. Espera, ¿de verdad? ¿17? Preguntó Clint. Bueno, soy un genio, cerebro de pájaro, no solo digo eso sin ninguna razón. Dijo Tony. La gente rodó los ojos, pero algunos quedaron impresionados de mala gana. El narrador comienza a hablar sobre la muerte de Howard Stark. Se muestra un periódico que dice Howard y Maria Stark Dead. El narrador continúa, diciendo que el amigo de Howard Starks, Abdias Stane, interviene para ayudar a llenar el vacío que quedaba. La expresión de Tony se oscureció ante la mención de Abdias. El narrador termina, diciendo que Tony regresa a los 21 años y es ungido como el nuevo CEO de Stark Industries, y que Tony marca el comienzo de una nueva era para el legado de su padre creando armas más inteligentes, robótica avanzada, y orientación satelital y que él ha cambiado la cara de la industria de armas al garantizar la libertad y proteger a Estados Unidos y sus intereses en todo el mundo. Rodey ahora está en el escenario, dando un discurso. Te ves diferente Rodey. Extraño comentado. ¿Sí, no? Rodey respondió. Nunca pude escuchar este discurso. Tony dice que Rodey solo le da una mirada exasperada. Rodey dice que, como enlace con Stark Industries, tuvo el privilegio de servir con un verdadero patriota. Él dice que esta persona es su mentor y su amigo y dice que es un honor presentar el premio Apogee de este año a Tony Stark. Rodey busca a Tony, pero no puede encontrarlo. ¿No estabas allí, verdad? Natasha preguntó con una sonrisa de conocimiento. No, no lo estaba. Tony respondió. Los 6 Vengadores originales y Pepper sacudieron la cabeza, por supuesto. Rodey mira a través de la multitud, tratando de ver a Tony. Solo para descubrir que él no estaba allí. Obadiah mira hacia arriba y sacude la cabeza. Luego camina hacia el escenario y agradece a Rodey, llamándolo por su rango de fuerza aérea. Coronel. ¿Estás en el ejército? Preguntó Steve. Fuerza aérea. Rodey corregido. Rodey le agradece por el salvamento y las salidas. Obadiah tiene el premio y lo llama hermoso y agradece a todos. Tony, Pepper, Rodey y Coulson todos miraron. Backstabbing hijo de puta. Pepper pensó para sí misma. Obadiah dice que esto es maravilloso, y hace un comentario sobre no ser Tony Stark. Eso era obvio. Rodey dijo. Obadiah luego dice que si fuera Tony, les diría lo honrado que se siente y qué alegría es recibir este prestigioso premio. Luego dice que lo mejor y lo peor de Tony es que siempre está trabajando. Bueno, no está equivocado. Bruce comentó. Tony está en el casino. Tal vez estaba equivocado. Bruce dijo. Fue Las Vegas. Tony se ofreció como su única justificación, que para algunos tenía mucho sentido. Tony mira a la chica a su lado y le dice que deben pasar la noche. Entonces Rodey aparece a su lado y lo llama increíble. Tony pregunta, con falsa preocupación, si lo habían metido en esto. Rodey dice que nadie lo ató a nada. Sí lo hicieron. Rodey gritó con un resplandor a Tony. Tony se disculpa. Rodey dice que le dijeron que si le entregara a Tony un premio, sería profundamente honrado. Y lo habría sido. Dijo Tony. Estoy seguro de que lo habrías hecho. Dijo Rodey. Te habías molestado en aparecer. Añadió bajo su aliento. ¿Qué fue eso? Tony preguntó. Nada. Rodey dijo rápidamente, demasiado rápido. Tony dice que sería honrado y pregunta cuándo lo hacen. Rodey pellizcó el puente de su nariz con frustración. Realmente necesita hacer un mejor seguimiento de sus compromisos. Rodey solo le entrega el premio.
Tony dice que fue fácil y se disculpa nuevamente. Rodey dice que está bien. En realidad lo lamentaba, ya sabes. Dijo Tony. Tony mira el premio y comenta que no tiene ninguno de ellos flotando. ¿Te mataría mostrar al menos algo de gratitud? Preguntó Natasha. Se vuelve hacia la chica y le pide que le dé un poco de algo. Ella sopla seductoramente en los dados. Tony se vuelve hacia Rodey, quien dice que no sopla los dados de un hombre. Tony insiste y lo llama Oliver agujero de miel. Preguntó Clint, apenas conteniendo su risa. Rodey golpea los dados de la mano de Tony. 2 dados, aléjate. El distribuidor dice. Algunas personas hicieron una mueca. Rodey dice que eso es lo que pasa. Tony dice que han pasado cosas peores y que van a estar bien y le dice a William que lo coloree. Caminan hasta la puerta y Tony dice que esta es su salida. Rodey le dice que no llegue tarde mañana. Tony dice que puede contar con eso. Rodey dice que habla en serio. Sí, puedes contar con eso. Lo digo en serio. ¿Llegaste tarde, no? Preguntó Gamora. Me dejó parado allí durante 3 horas, se quejó Rodey. ¿Todavía estás en eso? Tony preguntó. Tony dice que él sabe y le da el premio a un hombre disfrazado, diciéndole que entregue a Caesar lo que es de Caesar. Amigo, ¿acabas de darle un premio a Poge? Scott preguntó. Tony asintió. Realmente no me importaba en ese entonces. Una mujer se acerca a él cuando están afuera. Ella le dice que está con la revista Vanity Fair y le pregunta si podría hacer algunas preguntas. Abby le dice a Tony que Christine es linda. Tony verifica. Esa declaración resultó en una serie de miradas. ¿Solo hablas con los periodistas si son lindos? Loki preguntó, pero no recibió respuesta. Tony se da la vuelta y la saluda. Ella lo saluda de vuelta. Tony le dice que le haga preguntas. Christine se asegura de que esté bien antes de decir que ha sido llamado el Da Vinci de su tiempo y le pregunta qué tiene que decir al respecto. Tony dice que es ridículo, y que no pinta. No puede ser serio por un minuto, ¿verdad? Fury dijo. Christine le pregunta qué tiene que decir sobre su otro apodo. El mercader de la muerte. Bueno, eso dio un giro oscuro. Kill dijo. Tony dice que no está mal. Tony miró avergonzado. Tony adivina que ella fue a Berkeley. Christine dice que en realidad fue a Brown. Ella fue a una escuela de la Liga Ivy para el periodismo. Pepper preguntó, por alguna razón, la premisa le parecía extraña a ella, pero a cada uno la suya. Tony dice que es un mundo imperfecto pero es el único que tienen, y garantiza que el día en que no se necesiten armas para mantener la paz, comenzará a hacer ladrillos y vigas para hospitales de bebés. ¿Eso es lo mejor que se te ocurre? Preguntó Rodey. Christine le pregunta si ensaya mucho esa declaración. Tony dice que lo hace todas las noches en el espejo antes de acostarse. Es cierto, puedo dar fe de eso. Rodey dijo. Christine dice que ella podía ver eso. Tony dice que le gustaría mostrarla. Eso fue suave. Clint habló, antes de ser sorprendido en la cabeza por Natasha. Christine dice que ella solo quiere una respuesta seria. Buena suerte. Natasha dijo. Tony dice que tiene uno y dice que su viejo tenía una filosofía y que la paz significaba tener un palo más grande que el otro tipo. No es una filósofa muy buena si me preguntas. Steve dijo. Solo suena como un mundo que vive en el terror perpetuo de ser atacado por el tipo con el palo más grande. Voy, vas a divertirte cuando aprendas sobre la Guerra Fría. Rodey dijo, sarcásticamente. Christine dice que es una gran línea del tipo que vende los palos. Tony dice que su padre ayudó a derrotar a los nazis y que trabajó en el proyecto de Manhattan, diciendo que mucha gente, incluida los profesores de Christine, llamaría a eso un héroe. Christine dice que la gente también lo llamaría especulación de guerra. Wow, ella realmente está tratando de molestarte, ¿no? Preguntó Rodey. Ella está tratando de hacerle perder la calma, así que tiene algo jugoso para poner en su artículo. Natasha dijo. Tony se arranca las gafas. Tony le pregunta si planea informar sobre los millones que han ahorrado al avanzar en la tecnología médica o aquellos que no pasan hambre con sus cultivos de inteligencia, y comenta que todos esos avances fueron fondos militares. Fuera de la pantalla, Tony ganó mientras se veía perder la compostura. Christine le pregunta si alguna vez ha perdido una hora de sueño en su vida. Tantos. Tony dijo, en voz baja para sí mismo. Tony dice que está preparado para perder algunos con ella. ¿Por qué fue eso tan bien suave? Scott preguntó. Tony y Christine se besan en una cama. Se caen de la cama y Tony se ríe. Muteret, Peter y el resto de los adolescentes, MJ, Ned y Shuri, estuvieron de acuerdo con él. No necesitaban ver eso. Christine está acostada boca abajo en la cama, mitad inferior cubierta con las sábanas, mitad superior descubierta.
Jarvis la saluda y le dice que son las 7 de la mañana y que son 72 grados en Malibú con nubes dispersas, las condiciones de surf serán justas con líneas altas de cintura a hombro y la marea alta es a las 10:52 am. Christine se pone una camisa y mira por la ventana. La pantalla dice Malibú, California. Soy Groot. Groot dijo. ¿Qué dijo? Bruce preguntó. Dijo que Tony tiene una bonita casa. Thor respondió, para sorpresa de todos. ¿Cuándo aprendiste a hablar, Groot? Preguntó Gamora. Lo enseñaron en Asgard, fue electivo. Thor respondió. Era una verdad a medias, pero ¿a quién le importa? Sí, Groot era una clase electiva en Asgard, y sí lo tomó con Loki porque pensaban que sería interesante, pero realmente no lo necesitaban debido a la Speak. Christine está caminando por la casa de Tony con nada más que una camisa y su ropa interior. Ella llama a Tony, luego se acerca a la pared y toca algo. Jarvis dice que no está autorizada para acceder al área. Christine se estremece. ¿Quién está hablando con ella? Scott preguntó. Ese es Jarvis, él es mi guía. Tony dice. Oh, como una Alexa. Ned dijo. No digas su nombre, podría oírte. Peter advirtió. ¿Qué es Alexa? Bruce preguntó. Pepper aparece detrás de ella, y levando su ropa. Ella presenta a Jarvis y dice que él dirige la casa. Y mi vida. Tony agregó. Pepper dice que tiene Christines y que han sido limpiados y presionados y hay un coche afuera que la llevará a donde quiera que vaya. Christine dice que ella debe ser la famosa Pepper Potts. Pepper confirma esto. Christine comenta que después de todos estos años, Tony todavía la tiene recogiendo la limpieza en seco. Todos en la habitación miraron a Christine. Pepper dice que hace cualquier cosa y todo lo que Tony necesita, incluyendo sacar la basura ocasionalmente. ¡Bum! Asado. Shuri gritó y todos los adolescentes se rieron. Ese fue todo el regreso. Natasha dijo. Tony está trabajando en un coche en su taller. Y le dice a Jarvis que le dé una vista explosionada. Está bien así. Mejor que Alexa. Ned dijo. Ella solo me escucha alrededor de la mitad del tiempo, otras veces solo obtengo respuestas como lo siento, no lo sé. Jarvis dice que la compresión en el cilindro 3 es baja. Tony le dice que lo registre. Pepper está al teléfono bajando las escaleras. Ella entra y la música se rechaza. Tony dice que por favor no rechace su música. Pepper puso los ojos en blanco. Pepper dice que mantiene a quien sea que esté al teléfono con Posted y luego cuelga. Ella se vuelve hacia Tony y dice que se supone que debe estar a medio camino del mundo. Tony pregunta cómo lo tomó Christine. Pepper dice que lo tomó como un campeón. Si por campeón te refieres a salir corriendo de allí con la cola entre las piernas, que seguro que lo tomó como un campeón. María le dijo a Pepper. Tony le pregunta por qué está tratando de sacarlo de la casa. Pepper dice que se suponía que su vuelo partiría hace 1 hora y media. Tony comenta que es su avión y pensó que solo esperaría a que llegara. El hombre tiene un punto. Bucky dijo. Bucky Steve suspiró. ¿Qué? Él lo hace. Si es tu avión, ¿por qué no te esperaría? Preguntó. No tiene sentido. Pepper dice que necesita hablar con él sobre algunas cosas antes de que se vaya. Tony pregunta cuál es el propósito de tener su propio avión si sale antes de que llegue. Él tiene un punto. Clint estuvo de acuerdo con Bucky. Pero todavía es bueno llegar a tiempo, especialmente cuando tienes gente esperando como amigo. Pepper dice que Larry llamó y tiene otro comprador para la pintura de Jackson Pollock y le pregunta si lo quiere. Tony pregunta si es una buena representación de su período de primavera. No creo, comenzó Bruce. Pepper dice que no y que The Springs era el barrio de Astanton donde vivía y no la temporada de primavera. Ella dice que cree que es un ejemplo justo y que cree que es increíblemente caro. Tony dice que lo necesita y le dice a Pepper que lo compre y lo almacene. ¿Por qué necesitas una pintura de Jackson Pollock? Preguntó Kill. Lo necesito. Fue la única respuesta que obtuvo. Pero lo vas a almacenar de todas maneras. Kill es cortado por Tony repitiendo que lo necesita. Pepper pasa al discurso de graduación del MIT. Tony dice que es en junio y no para arengarlo sobre cosas que están en el futuro. Pepper dice que la están arengando, así que va a decir que sí. Tony dice que lo desvíe y lo absorba y que no se lo transmita de vuelta. ¿Es así como suelen ir tus conversaciones? Preguntó Chaya. No. Sí. Tony y Pepper dijeron al mismo tiempo. Pepper dice que necesita que firme algo antes de que se vaya. Tony le pregunta para qué está tratando de deshacerse de él y si tiene planes. Pepper dice que sí. ¿Es tu cumpleaños, no? Ope le preguntó a Pepper. Pepper asintió. ¿Olvidaste que no? Scott le preguntó a Tony. Tony asintió. Tony dice que no le gusta cuando tiene planes. Mi asistente tiene planes. Crecer.
Natasha dijo, juguetonamente. Eres tan malo conmigo. Tony dijo. Alguien tiene que ser. Natasha justificada. Pepper dice que se le permite tener planes en su cumpleaños. Tony pregunta si es su cumpleaños. La pimienta confirma. Tony dice que lo sabía. Pero no lo hiciste. Ned dijo. Tony pregunta a Aya. Pepper dice que sí, y pregunta si es extraño y luego dice que es el mismo día que el año pasado. Ah, joder, no puedo creer que hayas hecho esto. Peter dijo con acento inglés. Lenguaje. Steve gritó. Bucky lo miró con incredulidad. Has dicho peor, hipócrita. Susurró. Steve miró de lado a lado. Claramente recordamos las cosas de manera diferente. Él dijo. Bucky se congeló por una fracción de segundo. Tony le dice que obtenga algo bueno de él. Pepper dice que ella ya lo hizo. Tony pregunta por más detalles. Pepper dice que fue muy agradable, muy de buen gusto y le agradece. Tony dice que es bienvenida. Momentos. Peter, Ned y Shuri susurraron juntos. Dos autos corren por la calle. Finalmente se detienen en un estacionamiento vacío. Tony sale de uno de ellos, Abby sale del otro. Tony pregunta si Abby es bueno, diciendo que pensó que lo había perdido. ¿Por qué eres como eres? Preguntó Rodey. Abby dice que lo hizo y que tuvo que atravesar Moalland. Tony asiente y camina hacia el avión donde Rodey está esperando. Rodey le pregunta qué le pasa. Tony finge confusión. Rodey solo dice 3 horas. ¿Te quedaste allí durante 3 horas? Preguntó Drax. Rodey asintió. ¿Te volviste invisible? Preguntó Drax. No. Rodey pregunta. Entonces no has dominado el arte de quedarte tan quieto que te vuelves invisible a la vista. Todos lo miraron. Tony dice que lo atraparon haciendo una pieza para Vanity Fair. Se sube al avión. ¿Cómo lo aguantas? Preguntó Fury. He aprendido, nos conocemos desde hace años. Rodey respondió. Rodey dice que durante 3 horas Tony lo tuvo parado allí. Tony, que ya está en el avión, dice que lo están esperando ahora y deja que el rock and roll. Rodey mira a Tony. Todavía no estás enojado por eso también, ¿verdad? Tony pregunta. No estoy enojado, soy indiferente. Todavía estás loco. Lo tengo. Rodey está leyendo. Tony, que está sentado frente a él, le pregunta qué está leyendo y lo llama Platypus. ¿Qué es un ornitorrinco? Thor pregunta. Perry. Peter canta. Shuri se echó a reír. Chaya parecía confundido. Es como una mezcla entre un castor y un pato. Bruce dice, respondiendo a la pregunta de Thor. Entonces, ¿por qué no llamarlo un dólar o un de haber? Preguntó Thor. Ah, ya hay un animal llamado But, es un ciervo macho. Y B, de haber suena estúpido. Extraño dijo. Tony lo lama parche agrio y le dice que no se enoje. Se le permite estar enojado. Natasha dijo. Nunca dije que no lo fuera. Tony respondió. Estaba implícito. María dijo. Rodey dice que no está enojado, es indiferente. Tony dice que dijo que lo sentía. Una azafata se acerca a ellos y los saluda. Rodey dice que el Tony no necesita disculparse y que es su hombre. Sin embargo, los disculpas son apreciados cuando sé que te refieres a ellos. Rodey agregó. No solo vamos a pasar por eso. Tony saluda a la azafata y dice que se disculpó con Rodey. Rodey dice que es indiferente. La azafata les ofrece toallas calientes. Rodey dice que Tony no se respeta a sí mismo, así que sabe que Tony no lo respeta. Tony dice que lo respeta. Lo hago. Tony dijo. Rodey dice que él es solo la niñera de Tony. Que eres coronel. Fury dijo. Honestamente creo que eres el único capaz de mantenerlo en línea, tal vez aparte de la pimienta. Natasha dijo. Lo tienes bien. Clint dijo. Rodey continúa diciendo cuando Tony necesita que le cambien el pañal para avisarle y le conseguirá una botella. La azafata regresa con toallas calientes. Tony le pide a la azafata que caliente un sake, y le agradece a Rodey por recordarle. Todos pusieron los ojos en blanco. ¿Estás seguro de que deberías estar bebiendo? Me preguntó Steve. Rodey protesta y le dice a Tony que se supone que deben estar trabajando para no beber. Tony dice que no puedes tener sashimi sin sake. Rodey le dice que es constitucionalmente incapaz de ser responsable. De nuevo coronel, 2x2. María dice. ¿Qué es esto? ¿Se levantó el día de Tony? Tony preguntó. Sí, en realidad. Sucede cada año, me alegro de que pudieras tomarte un tiempo de tu apretada agenda para llegar a esta. Natasha dijo. Tony dice que sería irresponsable no beber. No creo que así sea como funciona. Extraño dijo. Eso es. Eso es porque no lo es. Peter dijo. Tony termina su pensamiento diciendo que solo está hablando de una copa. ¿No es de noche? Interrogación de cierre, preguntó Ned.
La azafata regresa y les pregunta si les gustaría un sake caliente. Tony dice que sí y pide 2. Rodey dice que no está bebiendo y que no quiere ninguno. ¿Vas a terminar bebiendo, verdad? Preguntó Clint. Honestamente, ni siquiera sé cómo sucede, es increíblemente persuasivo. Cuando quiere ser. Rodey dijo. Rodey y Tony están en un sofá ambos borrachos, la azafata está bailando. Rodey dice que cuando se levanta por la mañana y se pone el uniforme, reconoce que cada persona con el mismo uniforme tiene la espalda. Oh, Dios mío. Rodey gime y pone su rostro en sus manos. ¿Cuánto tuviste? Kid pregunta. En realidad tenía más que él. Tony dice. Tiene una tolerancia vergonzosamente baja. Bueno, lo siento. No todos tenemos un vaso de whisky con el desayuno. Rodey dijo. Tony no está escuchando, está mirando a los bailarines. Tony lo mira y dice que no es como Rodey y que no está cortado, pero Rodey lo corta diciendo que Tony no tiene que ser como él, pero lo es más de lo que es. Eso no tiene sentido. Pepper dijo. Si estás borracho, lo hace. Tony corregido. Tony le pregunta si Rodey puede disculparlo por estar distraído. Rodey dice que no puede distraerse. Demasiado tarde para eso. Natasha dijo. Tony se baja del avión, se acerca al general y lo saluda. El general le da la bienvenida y dice que están esperando su presentación de armas. Tony le agradece. Oh chico. Tony gimió. Tony está dando un discurso, pregunta si es mejor ser temido o respetado y luego pregunta si es demasiado pedir ambos. Siento que eso simplemente no funcionaría. Como si pudieras tener uno u otro pero no pudieras tener ambos. MJ dijo. El miedo engendra cumplimiento. El respeto engendra lealtad. Dice que con eso en mente, humildemente presenta la joya de la corona de la Stark Industries Freedom Line. Nombre contradictorio que tienes allí. Clint dijo. ¿Línea de libertad? Steve pensó. No le parece muy libre. Parece que el gobierno quiere usar estas armas para golpear a la gente a la sumisión, pero nació hace 70 años, así que ¿qué sabe? Él dice que es el primer misil para incorporar su tecnología de repulsor, y dice que la gente dice que las mejores armas es una que no necesita ser disparado. En la mayoría de los casos, eso es cierto. Loki dijo. Puedes hacer mucho más daño cuando los paralizas desde adentro. Tony dice que no está de acuerdo y cree que la mejor arma es una que solo necesita ser disparada una vez. Quiero decir, disminuiría las bajas por un lado. El lado con el arma, pero, no me parece tan ético. Scott Sael dice que así es como lo hizo su padre, así es como Estados Unidos lo hace y que ha funcionado bien hasta ahora. Eso depende de tu definición de bueno. Wanda dijo. Termina diciendo que encuentre una excusa para dejar que uno de ellos salga de la cadena y puede garantizarles que los malos ni siquiera saldrán de sus cuevas, luego presenta el Jericho. Mientras habla, se dispara el misil, lo que resulta en una gran explosión. Jesucristo. Peter Quill dijo. Oh, Dios mío. Gamora dijo. Es bueno que estés de nuestro lado. Fury dijo. María estuvo de acuerdo en silencio. Sí, no estoy orgulloso de ello. Tony dijo, una mirada culpable en su rostro. Tony se aleja y toma un vaso de whisky y dice que lanzará uno de estos con cada compra de 500 millones o más y luego hace un brindis por la paz. No, no paz. Guerra. Steve dijo. Tony recibe una llamada telefónica de Abdías que lo saluda cuando responde. Tony le pregunta por qué está despierto. Abdías dice que no podía dormir hasta que descubrió cómo fue, luego pregunta cómo fue. Asole. Pepper gritó. Tony dice que fue genial y que parece que será una Navidad temprana. Obadiah lo felicita y le pregunta si lo verá mañana. Pepper, Rodey, Abby y los agentes de S.H.I.E.L.D. todos miraron. Tony le pregunta a Obadiah por qué no lleva el pijama que le compró. Abdías le dice buenas noches, entonces la llamada termina. Tony se mete en un zumbido, Rodey se acerca a él y lo saluda. Tony se disculpa y dice que esta fue la víspera de la diversión y que la víspera estaba detrás de ellos. Rodey dio la risa más falsa que pudo reunir. Hilarante. Rodey felicita a y dice que lo verá en la base. No, no lo harás. Tony dijo siniestramente. ¿Qué quieres decir con que no lo hará? Scott preguntó. No recibió respuesta. La siguiente escena está en la perspectiva en primera persona de Tony. Está acostado en una cama, hay personas que le realizan cirugía. Las voces están amortiguadas. Tony está gritando. Cuando terminan lo noquean. ¿Te hicieron eso en una cueva? Exclamación de cierre, interrogación de cierre, preguntó extraño. Eso es un hombre inhumano. Clint dijo. ¿Qué? Sin ponerte a dormir primero. Bruce preguntó. Sí, lo hicieron, sigamos mirando. Tony dice, voz fuerte. Tony está ahora en una cama, despierto. Siente el tubo en su nariz y va a sacarlo.
Luego trata de agarrar un vaso de agua, pero termina golpeándolo. Oh no. Shuri dijo. Él tira de los cables que salen de su pecho cuando se da la vuelta. Jinsen, sentado al lado de la cama, le dice que no debería hacer eso. Tony mira sembrado en su pecho y se da cuenta de las vendas. Los tira, ve el electroimán y se desmaya. ¿Qué demonios te hizo? Scott preguntó. Me salvó la vida. Tony respondió. Es por eso que tienes el Steve gestos despreocupados a su pecho. Tony asintió con fuerza. Un poco más tarde, se despierta. Tony se sienta y le pregunta qué le hizo Jinsen. Jinsen dice que lo que hizo fue salvar la vida de Tony, le dice a Tony que se quitó toda la metralla que pudo, pero queda algo y se dirige a su tabique auricular y le pregunta si Tony quiere verlo. Jinsen sostiene una botella de vidrio con pequeños trozos de metal dentro de ella. ¿Eso está en tu cuerpo? Preguntó Rocket. Tony asintió. Ouch. ¿Quién es el hombre con el que estás? Preguntó Ope. Su nombre era Jinsen. Tony respondió. Algunas personas estaban confundidas en el era, pero abandonaron el tema. Jinsen dice que es un recuerdo y le dice a Tony que eche un vistazo, luego le lanza la botella a Tony. Esa es una forma mórbida de verlo. Bruce dijo. Oye, aquí hay un recuerdo del momento en que casi mueres para que siempre puedas recordarlo. Jinsen dice que ha visto heridas como esa de dónde es y que se llaman muertos vivientes porque los fragmentos tardan una semana en llegar a los órganos vitales. Amo a los muertos vivientes. Peter dijo, tratando de traer luz a la escena. Algunas personas se rieron. Yo también, pero no es tan bueno como solía ser. Clint dijo. ¿Qué es el muerto viviente? Preguntó Drax. Es un programa de televisión. Scott respondió. Tony pregunta sobre el dispositivo actualmente en su pecho. Jinsen le dice que es un electroimán conectado a la batería de un automóvil y es lo que mantiene la metralla fuera de su corazón. Una batería de coche. Bruce y Strange gritaron. Tony mira hacia abajo y levanta la chaqueta. Luego mira hacia arriba y nota la cámara. Jinsen se da cuenta y le dice que sonría. Está bien, pero eso sonó espeluznante. Peter dijo. Jinsen le dice a Tony que realmente se conocieron antes y que fue en una conferencia técnica en Berna. Tony dice que no lo recuerda. Por supuesto que no lo harías. Feliz dijo. Sin embargo, lo recordaba. 1999, Tony conoció a un biólogo y su extraña planta. Jinsen dice que no lo haría y que si hubiera estado tan borracho no habría podido soportar y mucho menos dar una conferencia sobre circuitos integrados. ¿Diste un discurso mientras estabas intoxicado? Steve preguntó. De todas las cosas que me has visto hacer hasta ahora, ¿eso es lo que te sorprende? Tony preguntó. En realidad eso es justo, y ni siquiera nos conocemos desde hace 2 semanas. Dijo Steve. Bienvenido a nuestro mundo, Rogers. Dijo Pepper. Tony pregunta dónde están, pero su pregunta queda sin respuesta cuando se escucha una conmoción fuera de su habitación. ¿Sí? ¿Dónde estás? Preguntó Kill. Una cueva en Afganistán, mantenida cautiva. Tony respondió. Jinsen se apresura a ayudarlo a pararse, luego le dice que se pare y haga lo que hace y levante las manos. Un hombre comienza a hablar en árabe. Tony nota sus armas y pregunta cómo las consiguió esta gente. ¿Es realmente tan sorprendente? ¿Construiste armas para vivir, Stark? Natasha dice. Yo era terriblemente naive en aquel entonces. Tony responde. Puedo decirlo. Tony pregunta qué dice el hombre. Jinsen traduce y le dice que dijo darle la bienvenida a Tony Stark, el asesino en masa más famoso de la historia de Estados Unidos. Tony se encogió ligeramente al ser llamado así. Hubo un tiempo en el que podría haber estado orgulloso del título, pero, han pasado muchas cosas y está contento por ello, de una manera extraña. Le dio la oportunidad de tratar de ser un hombre mejor que él. Jinsen continúa traduciendo y le dice a Tony que dijo que es honrado y quiere que Tony construya el Jericho, el misil que demostró y luego le da una foto a Tony. Tony dice que se niega. Eso no es lo que le dices a tus captores. Clint grita. La escena corta a Tony siendo torturado. Primero se sumerge la cabeza en una tina de agua. En su cabeza escucha a Pepper gritar su nombre, entonces la batería del coche se acorta. ¿Me escuchaste? Pepper preguntó. Tony asintió. Ese es un excelente ejemplo de por qué no debes decir eso a tus captores. Clint dijo. Natasha lo golpeó. No es el momento, Clint. La escena ahora muestra a los hombres que sacan a Tony y Jinsen de la cueva, el primero tiene un saco en la cabeza. ¿Era el saco realmente necesario? Scott preguntó. No querían que supiera la salida, por suerte para mí, hay más de una manera de resolverlo. Tony dijo. Está bien, tal vez tengas más sentido común del que te di crédito, pero aún así.
No se burles de las personas que tienen tu vida en sus manos. Clint dijo. A menos que estés entrenado para hacerlo, entonces puedes eliminar todo lo que quieras. Natasha agregó. Cuando llegan al aire libre, alguien le quita el saco de la cabeza. Tony ve que hay muchas armas de Industrias Stark allí. Un hombre comienza a hablar en un idioma extranjero. Vincent traduce, diciéndole a Tony que el hombre quiere saber lo que piensa. Tony dice que cree que tiene muchas de sus armas. Bueno, no te equivocas. Natasha dijo. ¿Cómo los consiguieron? Scott se preguntó. Vincent traduce de nuevo, diciéndole a Tony que el hombre dice que tienen todo lo que necesita para construir el Jericho y que quiere que Tony haga una lista de materiales y comience a trabajar inmediatamente y cuando haya terminado los liberarán. No creo que lo haga. Steve dijo. Por supuesto que no lo hará. Bucky dijo. Tony dice que no lo harán, Vincent está de acuerdo. Algunas personas fruncieron